¡Apunten! ¡Fuego! El 27 de septiembre de 1783 nació Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, también conocido como Agustín Iturbide o Agustín I. El militar se convertiría en el primer emperador de México. Nacido en Valladolid, ahora conocido como Morelia por el nacimiento tiempo después de Morelos, se convertiría en el primer emperador de México, así dando inicio al primer imperio mexicano. Hijo de un terrateniente español y una criolla noble, Agustín de Iturbide dejó muy pronto sus estudios en el seminario de su población natal para enrolarse en el ejército realista, a la edad de 14 años. Realista a patriota, de emperador a traidor, Iturbide como realista. Iturbide formaba parte del ejército realista desde adolescente. En 1810, Iturbide se encargó de participar en el movimiento contra los españoles dirigido por Hidalgo. Combatió y derrotó a los revolucionarios en la ciudad de Valladolid. Fue ascendido a capitán y después comandante general de Guanajuato, criticado por sus medidas en contra de la insurgencia. Después de haber sido destituido por acusaciones de abuso de autoridad y malversación de fondos, fue absuelto y nombrado después comandante general del Ejército del Sur. Debía someter a las tropas de Guerrero. Iturbide como revolucionario. En 1821, Iturbide se une al bando independentista. Acuerda con Guerrero el Plan de Iguala y busca una monarquía dirigida por Fernando VII o un pariente. Si no es posible, se formaría una junta interina o una regencia. El Plan de Iguala también fue conocido como el Plan de las Tres Garantías. Protegía la independencia, conservaba la Iglesia Católica, integraba al pueblo. También logró la colaboración del clero, conservadores y realistas al movimiento. El hombre que logró la independencia. Con el ejército trigarante, Iturbide extendió sus influencias por todo el país. Bueno, como sabemos, Iturbide fue acusado, incluso se le quitó el mando del ejército por parte de Félix María Calleja cuando era virrey de la Nueva España, porque se le acusó de malversación de fondos, se le acusó de ir solo por sus intereses económicos, pero al final de cuentas Iturbide tenía algo en ventaja. Él era de aquí, él conocía el territorio de aquí. Él nació en la actual en Valladolid, que es la actual Morelia, y los convenció uno con ese argumento de que yo soy de aquí. Aparte, él ya tenía cierta experiencia a los mandos y el ejército realista tenía muchísimos problemas para controlar la independencia ya para la segunda mitad de la década de 1810. Entonces, ahora sí, como dice un viejo adagio, ¿no? A casos desesperados, medidas desesperadas. Por eso Iturbide logró en cierta parte posicionarse de nuevo en el ejército, aun cuando ya Félix María Calleja le había quitado el mando. Iturbide vio la oportunidad de, digamos, recuperar un poco de lo que perdió al perder el mando. Entonces, en una situación, tal vez no ganar, pero sí para el ejército era, pues, necesito gente. Y aparte porque estaban enfrentando también a problemas de revueltas internas en la propia España. Entonces, no podían traer de gente de allá, tenían que utilizar gente de acá, aunque ya se le hubiera quitado alguna vez el mando. Junto con el virrey Juan de Donojú, firmaron los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, así reconociendo la independencia de México. Los tratados de Córdoba eran ligeramente distintos al Plan de Iguala, especialmente por el punto en el que se establece la oportunidad de las Cortes para escoger un emperador mexicano. Bueno, la Constitución de Cádiz tiene una idea principal, un eje rector principal, que es la idea de representatividad. En ese caso, la representatividad de las colonias en su momento, ¿no? Que después ya fueron, cada uno se independizó. Pero esta idea de representatividad fue retomada para los documentos posteriores, para tener que el pueblo tuviera representantes, que no fuera un grupo pequeño, más bien una idea de un monarca absoluto el que decidiera todo, ¿no? Que estas colonias
se gobernaran a sí mismas, sin decir independientes, pero se gobernaban a sí mismas porque conocían su territorio, conocían sus necesidades. El reino iba a conocer las necesidades de todos. Estas ideas permearon en documentos posteriores, por ejemplo, en las ideas de representación de una nación soberana, incluso hasta ideas de cuestiones federalistas, de no es la misma la necesidad que tiene el estado que después fue Nuevo León, al estado que después fue Michoacán, al estado que después fue Yucatán, etcétera, ¿no? Son diferentes necesidades. Entonces la idea de representatividad y de soberanía vienen mucho de la tradición de la Constitución de Cádiz, y premió, como sabemos, los tratados de Córdoba, la reconocer una nación soberana mexicana, y también al Plan de Iguala, que era, digamos, un balance entre ideas liberales a tener una monarquía constitucional, pero a su vez también tener ideas conservadoras al mantener un monarca, ¿no? Pero sí son básicamente son las ideas de representatividad que incluso siguen actualmente. Y no decir que la Constitución de Cádiz fue la primera del mundo en otorgarlas, pero sí dentro de la concepción de lo que ahora es Latinoamérica, por ser antigua colonia española. Pues durante el proceso de independencia ya hay una tendencia muy clara de ideas liberales, desde la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación, que en este caso pues son de Morelos, incluye pues prácticamente las principales ideas, ¿no?, que se desarrollan durante la Revolución Francesa, ideas ilustradas, ¿no?, de liberalismo político, democracia, libertad del pueblo, derechos a los ciudadanos, hacia el periodo de Iturbide, fin de la independencia, incluso me extendería más hacia la Primera República Federal. Prácticamente es la discusión que se lleva a cabo en México, ¿no? ¿Qué tipo de ideas políticas se van a llevar a cabo, ¿no? Federalismo, sería liberalismo puro, o gobierno central monárquico. Es una discusión muy recurrente. Iturbide se impone debido a una marcha organizada por Pío Marcha el 18 de mayo de 1822. El Congreso se vio presionado a proclamar a Iturbide como emperador, y aun cuando éste cuestionaba la legitimidad de su elección, se creó una rivalidad entre ambos poderes. Bueno, a final de cuentas, Iturbide se rodeó de un grupo elitista. Iturbide se rodeó de clérigos, se rodeó de antiguos realistas, de antiguos mandos del ejército que lo apoyaron, y empezó a ignorar un poco a aquellos miembros del ejército, de la parte del ejército que era de Guerrero, a Guerrero Nicolás Bravo. Empezó a ignorar a los insurgentes, y por lo mismo empezó a perder un poco el clamor del pueblo. Aun cuando se había parte del pueblo en favor de él, era un pueblo beneficiado de este grupo de élite. Eran comerciantes, eran no grandes empresarios como en el concepto actual, pero sí en empresas de tamaño considerable de la Ciudad de México. Ignoró algunas cuestiones de la idea de representatividad y de ideas liberales que el pueblo clamaba, bueno, mínimo los representantes del pueblo clamaban al tener esta nueva nación. El Congreso se encontraba fraccionado por varias ideologías: la republicana, los borbónicos, quienes estaban disconformes con el reinado y las elecciones que hacía Iturbide, y unos pocos iturbidistas. Pues en este caso, viéndolo desde una perspectiva pretendiendo la objetividad, Agustín Iturbide representaría a la clase política conservadora de México, es decir, el simple hecho de que abogue por una monarquía en tiempos donde la evolución de las ideas liberales obviamente apuntan hacia otra dirección, el mismo desarrollo de ciertos procesos históricos, lo catalogan como un político de tipo conservador. Obviamente, y regresando otra vez a esta cuestión de los discursos, en México pues triunfa la República Liberal, triunfa la República de corte federal. Entonces, en este caso, pues la percepción que se tiene de Iturbide es negativa, porque en su momento defendió algo que es opuesto a
al sistema que nos rige actualmente, ¿no? Que en este caso, desde la consumación de la guerra de reforma, México ha mantenido el mismo sistema político, ¿no? República liberal de carácter federal. La discusión acerca de la monarquía se terminó hace muchísimo tiempo y el hecho de que Iturbide, insisto, haya sido monarquista en su momento, pues lo califica como un político de tipo conservador en este caso. ¿Cómo fue que Iturbide pasó de ser un héroe a un traidor? Socialmente, el país estaba en muchos problemas. A pesar de tener una población altamente desigual, era pobre. La situación económica del país no iba mejorando. Y la anexión de países, de provincias más pobres, remotas y alejadas, también provocó un descontento social. Políticamente, el país estaba en riesgo de invasión y con muchos problemas en la disconformidad del gobierno de Iturbide, mientras que económicamente el país estaba en quiebra e Iturbide seguía pidiendo préstamos a Inglaterra, lo que endeudaría más al país. Iturbide necesitaba cobrar impuestos, pero había prometido no hacerlos. Por lo tanto, al subir el precio del mercado, finalmente logró hacer una disputa entre la población y un alto disconforme que eventualmente se convertiría en los antecedentes de una sociedad enojada, de una sociedad que terminaría por una revolución. El Congreso no cooperaba y cuando Iturbide descubrió una conspiración en su contra, lo disolvió, lo detuvo y persiguió a sus miembros. Nombró en su estancia a una Junta Nacional Instituyente, con aquellos a quien consideraba leales, y comenzó el embargo de posesiones de españoles y el cobro de impuestos. Estas acciones indignaron al pueblo. Finalmente, Iturbide es traicionado. Santana y Guadalupe Victoria crean un levantamiento en Veracruz, y mientras, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo crean otro en el sur. Desconocen al imperio, exigen el establecimiento del Congreso y la instauración de un sistema republicano federal, que iba en contra de lo que estaba principalmente instaurado en el Plan de Iguala y modificado en los tratados de Córdoba, al querer una monarquía en México. El 1 de febrero de 1823 fue proclamado el Plan de Casamata por Antonio López de Santana, el cual recibe el apoyo de varias provincias interesadas en tener gobiernos propios. Posteriormente, se le unirían Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, jefes del ejército imperial. Fue una serie de conflictos y problemas económicos, sociales y políticos que eventualmente llevarían a Iturbide a abdicar la corona el 19 de marzo de 1823, con el título de un traidor. Es hablar de que en la historia hay villanos, héroes, traidores, fulanos, es un discurso muy poco analítico en términos estrictamente históricos. Agustín de Iturbide, supongo que se le tilda de traidor porque, pues, no sé, porque se volvió emperador tal vez, ¿no? Y porque disolvió el Congreso y porque atentó, pues contra varios de los principios liberales sobre los cuales supuestamente se había erigido la nación, pero Agustín de Iturbide, pues fue el mismo que diseñó el Plan de Iguala, ¿no? O sea, el Plan de Iguala que firmaron las facciones en disputa. En ese Plan de Iguala decía que México iba a ser una monarquía, ¿no? Entonces, cuando efectivamente Agustín de Iturbide se volvió monarca, pues yo no vería así como por qué se le tildaría de traidor si ahí decía, ¿no? Pero bueno, en realidad es más bien un discurso que proviene pues de los estados liberales, ¿no? De los gobiernos liberales de México, que han creado pues una trama, ¿cómo se dice esta palabra? Maniquea de la historia, donde hay buenos y malos. Y entonces Agustín Iturbide es malo, ¿por qué? Pues porque quería un imperio y México pues, termina siendo una república. Supongo que viene de ahí, pero insisto que es una observación muy poco analítica y muy poco productiva. Desconociendo el decreto de proscripción que el Congreso en su contra, fundamentada en la declaración del ex emperador como un traidor y fuera de ley,
fue fusilado días después de su llegada al país, debido al mismo decreto. Bueno, el impacto inicial es el consumador de la independencia, oficialmente a base de manipulaciones o como lo quieran ver, pero es el consumador de la independencia, es el primer gobernante de México como México independiente, eso es un impacto directo y oficial. Sin embargo, también siento que una de sus herencias que no, tal vez indeseadas, fue esa aversión que se tiene hacia lo extranjero en cuestiones políticas. Aun cuando Iturbide nació en lo que ahora es Michoacán, nació en Valladolid, él representaba al ejército realista en un principio. El ejército realista es el ejército español, es España, no es México. Y los criollos muchas veces eran una aversión hacia esos que nos quieren gobernar pero no son de aquí. Entonces es una tradición de aversión hacia esto y por eso nos hemos victimizado ante Estados Unidos, ante Francia, ante los extranjeros que vinieron a invertir con Porfirio Díaz, que se abusó mucho de esa inversión extranjera, hasta ante los que los que aprovecharon nuestros recursos naturales, a los que vuelven a aprovechar ahora nuestros recursos naturales. Siento que esa aversión, ciertos aspectos vienen de ahí, de Iturbide como una especie de herencia, y otro impacto es que gracias a su malquerido imperio, cuando malquerido que el resto del ejército trigarante no lo apoyaba, o la mayoría no lo apoyaba, pues la subida de Antonio López de Santa Anna, con su revuelta ante Iturbide, y después pues muchos de los antiguos miembros del ejército trigarante, pues después fueron presidentes de México: Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Valentín Canalizo, el propio Santana, etc. Entonces digamos que el imperio de Iturbide forjó, debido al desprecio que se le tenía, forjó la primera parte de la historia política mexicana, digamos, entre 1821 y 1847, 48. No se puede negar la autoría del Plan de Iguala que tuvo Agustín de Iturbide para el proceso de independencia de 1821. No obstante, para muchos, como Lucas Alemán, fue resultado de una reacción independiente que había sido propuesta por Guerrero, a quien terminó dándosele la mayoría del crédito de las acciones que había hecho Agustín de Iturbide. Estaríamos suponiendo que Iturbide fue bueno o fue malo en esta visión como de cuento, ¿no? De el héroe, el villano, el aquello. En mi opinión, si te vas como a lo muy estricto, pues Agustín de Iturbide finalmente, en acuerdo, ¿no?, con Vicente Guerrero, es el que consigue la consumación de la independencia en tanto movimiento armado, en tanto lucha política, propone un proyecto político de nación, el cual nunca traiciona, ¿no? Volviendo a la pregunta de, ¿es un traidor? Pues no traiciona, incluso en el plan de Iguala, México es una monarquía, ¿no? Quería que fuera de Fernando VII no la quiso, pues bueno, Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces en ese sentido hay, digamos, como congruencia en los actos de Agustín de Iturbide. Yo te diría que, pues por lo menos consecuente con sus ideas, si fue bueno o fue malo, es una evaluación subjetiva que normalmente no hacemos en los historiadores serios. Finalmente, Agustín Iturbide no es ningún villano, ni tampoco se puede proclamar un héroe. Claro que es innegable todas las aportaciones que tuvo para el proceso de independencia. Para esta coyuntura en 1821, que tiene como un excelente análisis, que a pesar de que durante su gobierno se perdió la diversidad regional y fue incapaz de mantener una unidad adentro de la población, tampoco podemos desacreditar sus acciones. Un balance de sus actividades, no con virtudes ni crímenes, ni considerados héroes, pero para entender que el papel de Agustín Iturbide no se puede esconder, porque es sumamente necesario para poder entender el proceso de independencia, para poder entender las causas del primer imperio mexicano y sus razones por las cuales este terminó. Creo que el mismo caso, tipificar
personajes históricos como buenos o malos, decir que fueron héroes o villanos. En este caso, pues como Iturbide, lo mismo que pasa con Santa Anna, lo mismo que pasa con Porfirio Díaz, en este rollo de plantarlos como villanos, obviamente se van a exaltar y se van a nombrar un montón de cosas que desde determinado juicio se evalúan como malas, pero no significa que no haya tenido aportaciones positivas, simplemente se trata de la manera en la que tú observas los hechos y los interpretas. En México, los diferentes gobiernos en diferentes momentos han utilizado, como pasa en todos lados, la historia para legitimar un discurso político. En el caso de México, la forma de legitimar ese discurso ha sido muy barata, ¿no? Y es buenos, malos, ¿no? Entonces, un ejemplo que es muy de actualidad es, por ejemplo, actualmente ya nadie habla de la expropiación petrolera, ¿no? ¿Por qué? Porque la expropiación petrolera no es parte de un proyecto político nacional de actualidad, no es algo que tengas que legitimar, es más, si se te puede olvidar, mucho mejor, ¿no? Entonces, tiene que ver con circunstancias políticas e históricas de cada momento. Entonces, en ese sentido, la historia de México se ha sido vapuleada por todos lados, ¿no? Hay visiones muy poco críticas, cero analíticas, completamente maniqueas sobre ciertos procesos, ciertos personajes, ¿no? La satanización del porfiriato, la glorificación de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo. Si es algo que ocurre constantemente, pero tiene que ver con la legitimación de discursos de poder. Agustín de Iturbide, un hombre que en su momento tuvo excelentes hazañas y terribles decisiones, pero que al haber problemas en su gobierno, tuvo que proponer cambios que le costarían el trono y la vida. Sus enemigos acabaron con su vida y mancharon poco a poco su nombre, terminando con su legado hasta la actualidad.